el duelo, ¿cómo seguir hacia adelante? Eso es una pregunta que nos hacemos cuando perdemos un familiar, perdemos el trabajo o entramos a la jubilación. ¿Cómo seguir hacia adelante ante una sensación de pérdida que podemos tener en nuestras vidas? Eh, el luto, como las personas los conocen, es la expresión externa de un sentimiento de pena o duelo ante la falta o el fallecimiento de un ser querido. Este proceso lo estudió muy bien la doctora psiquiatra suiza Elizabeth Kübler-Ross, que hizo la tanatología estudiando los pacientes terminales en la Universidad de Chicago en el 1969. Las 5 fases del duelo, según su estudio, su modelo, así se llama, el modelo de Elizabeth Kübler-Ross, son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En la negación hay una falta de no ver la realidad, de que vamos a dar un cambio, de que vamos a enfrentar la muerte o que nuestro ser querido ya partió. Eso no lo podemos cambiar. Luego viene esa fase de ira, de enojo ante el hecho irremediable de que no podemos cambiar esa falta, esa pérdida, esa aparente pérdida. Luego viene la negociación en el cual negociamos con Dios, nuestro Padre, me voy a portar bien, a ver si puede cambiar la situación. Tratamos de negociar con el ser superior esta situación. Luego viene la depresión porque evidentemente no podemos cambiar los designios divinos y tenemos que aceptar esa realidad. Y eso nos cuesta. Entonces la aceptación es un proceso en el cual ya se ha madurado este proceso y se tiene un sentimiento de que tenemos que seguir hacia adelante, que la vida sigue y que realmente parte de la vida es la muerte. Todos tenemos que vivir, entender esto y saber que no debemos vivir de espalda a la muerte. Entonces, la doctrina espírita nos ayuda, nos auxilia en darnos pruebas patentes de que la vida continúa y que este paso hacia la vida espiritual, que es nuestra verdadera patria, es simplemente una separación temporal. Por tanto, la persona que tiene los conocimientos espíritas piensa y sabe que esto es es una separación temporal. Por tanto, esta persona no está, no está perdida, no está anulada. Se sigue comunicando con nosotros a través de los pensamientos, a través de los sueños, a través de la mediunidad y a través de la telepatía que podemos tener con ellos. No debemos abrigar el sentimiento de soledad o de abandono, porque este ser no ha partido de esa forma. Su pensamiento nos sigue, su pensamiento nos auxilia, nos ayuda y debemos pensar que este proceso en esta separación parcial, temporal que tenemos con este ser que amamos, es algo que el más afectado, el que está en choque emocional más fácilmente, es el que partió y no nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que tomar una actitud de ayudar a su proceso y no entorpecer su proceso de toma de conciencia, de elevación hacia lo más alto. Por tanto, tenemos que orar por él, nosotros armonizarnos y aceptar la voluntad divina y enfrentar la vida, pues seguir hacia adelante. Tenemos que entender que la, ¿cómo decirle? Eh, que bueno, la doctrina espírita nos da nos muestra una expresión optimista de esta realidad de la vida, de que todos tenemos que partir un día y que eso es algo cotidiano de la vida. Eh, entonces, tenemos que entender que en este proceso nosotros tenemos que auxiliar a ese ser que partió.
Y también notar y saber que tenemos que tener paciencia porque Dios nos dará la oportunidad, ya sea en un sueño, ya sea que mientras estemos orando sentimos un escalofrío, vibración, como una respuesta a nuestra oración, a nuestro sentir, ya sea a través de la mediunidad de otra persona, a través de una carta. Y incluso abriendo un libro podemos encontrar como una respuesta que nos da nuestro ser querido, que realmente no se ha ido, está en otra dimensión y sigue presente en nuestras vidas. Por tanto, esa sensación de soledad o abandono no es algo que el que tiene los conocimientos espírita deba vivir con esa impresión. Realmente la vida continúa y la vida es más allá de esta vida física. Y debemos pensar que el amor es eterno, que lo que o sea, el amor no deja de existir por el hecho de que se esté en otra dimensión. Lo contrario, ese ser nuestro que partió se reencuentra con otros amores, sus abuelos, sus padres, sus amigos, y para él es una alegría este reencuentro. Entonces nosotros no debemos ser egoístas y debemos dejarlo evolucionar, enfrentar cómo seguir hacia adelante. Nosotros debemos seguir hacia adelante con nuestras vidas, hacer las cosas que nuestro ser querido le gustaba hacer y en nombre de él hacer el bien. Tratar de eh, las, las cosas de nuestro ser querido que partió, que no nos son de utilidad, pues darlo en su nombre a otra persona para que le puedan servir a otra persona y recordar los buenos momentos. No tenemos que estar rememorando cuando tuvimos conflictos, sino rememorar esos buenos momentos porque en el fondo cuando hacemos balance fueron más importantes esos buenos momentos que aquellos momentos de conflicto que como todo ser humano que somos imperfectos pues tenemos conflicto, pero realmente eso es lo importante. Para seguir hacia adelante tenemos que ver la vida como que la vida continúa. La vida tiene dos fases, la encarnada, la presente, y la vida del más allá, que es la verdadera vida o nuestra verdadera patria. Por tanto, vivir, nosotros tenemos un continuo vivir en dos fases. Y esa separación aparente no es nada negativo ni nada inadecuado, sino que es parte de la evolución del ser. Tenemos que aceptar las cosas que Dios nos trae a la vida y entender que su sabio designio hace que en un momento dado un ser querido tenga que partir. Puede ser aparentemente a destiempo, como a veces creemos, pero es que cada quien tiene un plan reencarnatorio y nosotros no somos quienes para saber y juzgar ese plan reencarnatorio. Por tanto, tenemos que tener una actitud optimista, positiva y pensar que la mejor ofrenda que podemos hacer a nuestro ser querido es recordarlo con cariño y hacer en su nombre las cosas positivas a otras personas, haciendo en su nombre cosas positivas, caridades, eh, llamadas de esos amigos que ellos tienen, dándole seguimiento a esas cosas que él hubiera hecho estando en vida, como llamar a aquel hermano, aquella tía, aquella prima que sabemos que él amaba y nosotros les damos pues un poco de acompañamiento. Por tanto, la separación que implica el duelo es una separación temporal. Nos reencontramos durante el sueño, nos reencontramos y muchas veces allí tenemos la alegría de ese reencuentro de un sueño vívido y un intercambio de pensamientos y de emociones muy vívidas que sabemos que nos reencontramos con ese ser que amamos. Por tanto, el amor siempre es eterno y el amor siempre triunfa, por decirlo así.